que eso repercute a un pacto que tenía el gobierno con el correísmo para aprobar leyes en la Asamblea. Te escuchamos, Gustavo. Buen día. Buenos días, Jorge, Ramiro, buenos días. Muchísimas gracias por su invitación al programa y un saludo muy cordial y afectuoso para la audiencia. A ver, me parece que es una maniobra electoral básicamente de altísimo riesgo la que se ha jugado el gobierno al tomar la decisión que tomó de irrumpir en la embajada mexicana en Quito y sacar de allí, aprendiéndolo a alguien que tenía y estaba en ese momento ya gozando de asilo diplomático. Ahí produce se producen una serie de actos que han merecido el rechazo de la comunidad internacional con absoluta mayoría de todos los países, independientemente casi que de cualquier tendencia, porque estamos hablando del Convenio de Viena, que formaliza y regula la situación de inviolabilidad, el carácter de inviolabilidad de las embajadas, de los consulados en todos los países, porque de no existir esos instrumentos internacionales, de los cuales el Ecuador también es suscriptor, el mundo viviría en una especie de selva. Solamente recordemos lo que pasó en Ecuador cuando el gobierno colombiano bombardeó Angostura. Solo pensemos que en estos mismos momentos hay asilados venezolanos en la embajada argentina en Venezuela y algunos otros hechos. Recuerdo que apenas el 2 de abril, José de la Gasca, representante permanente del gobierno ecuatoriano en las Naciones Unidas, esgrimió el mismo convenio de Viena y algunos otros acuerdos internacionales para condenar el bombardeo israelí en el consulado de Irán en Damasco. Es decir, ese doble discurso, por un lado suscribimos convenios internacionales, pero cuando las condiciones o la coyuntura nos lo exigen apostamos a evadirlos, a no cumplirlos, pone al Ecuador en una situación diplomática muy seria que va a tener probablemente efectos más allá de la esfera puramente de la diplomática, sino también en la economía. Solamente por citar el hecho de que esa medida, esa maniobra electoral, lo que ha logrado efectivamente es distraer la agenda mediática, la agenda de atención de los ciudadanos de la consulta popular y básicamente alrededor de las dos últimas preguntas que son muy críticas y es lo que en realidad le interesa al régimen y porque sabía que había una curva de tendencia a la baja en el apoyo a esa consulta popular, pero ha puesto en indefensión absoluta a nuestros migrantes en México. Son más de 70,000 migrantes ecuatorianos los que fueron detenidos por la policía migratoria mexicana en el año 2023 y más de 26,000 ecuatorianos que han sido deportados desde México hasta acá. No hablemos de la influencia y de la capacidad que tiene México, tanto diplomáticamente cuanto económicamente, para generarle muchísimos más problemas al Ecuador. Y ahí la pregunta es, ¿valía la pena ese riesgo? Porque otra consecuencia es, como tú señalas, Jorge, haberse abierto un frente con el bloque mayoritario de la Asamblea, que es la Revolución Ciudadana, manejando una narrativa absolutamente ingenua y absurda que insulta la inteligencia de los ecuatorianos, en el sentido de que porque se han filtrado chats o mensajes en los que ya se sabía que Jorge Glass iba a salir de la embajada y que se iba a burlar nuevamente del gobierno nacional, así como se le han fugado otros presos políticos, así como se le han fugado capos de la mafia y ahí no ha pasado mayor cosa. Entonces, que eso era imperdonable que vuelva a ocurrir para el país y que están defendiendo su campaña contra la impunidad y además están defendiendo la soberanía ecuatoriana. Y eso es una narrativa que trata de eludir el asunto principal, o sea, distraer la opinión de la ciudadanía y generar un nivel de cohesión de gente que no es correísta, que no participa de ese antagonismo y esa polarización con el correísmo, que ha sido incluso muchas veces opuesta al correísmo, pero cohesionarlos alrededor de la imagen de que el que no vota sí en las preguntas y en la consulta es correísta,
es enemigo de la soberanía. Es, como dijo hace pocos días el presidente Noboa, y no quiero utilizar sus mismos términos, pero palabras más, palabras menos, un aliado, un cómplice de los delincuentes y de los narcotraficantes que están operando aquí en el país y causando Ahora, tanto daño a la ciudadanía. Gustavo, políticamente casa adentro, si el objetivo era la consulta popular, parecería que le está dando resultado porque hay un alto número de personas que apoyan precisamente este accionar del gobierno con la narrativa que acabas de indicar de que hay que hacer respetar nuestra soberanía y que el señor Jorge Glass era un delincuente, por un lado. Y por otro, la revolución ciudadana que rompe relaciones de ese pacto en el Parlamento, es decir, políticamente, ¿quién pierde más, Gustavo? Pierde el país, porque este es un tema que le afecta al país. La falta de gobernabilidad le afecta al país. El incumplimiento de las promesas de campaña del presidente Noboa le afecta al país, como empezó a afectar su imagen y por eso la curva de caída que todas las firmas de investigación coincidieron en identificar, que podía pasarle una factura muy grave si pierde la consulta popular. Es un gobierno que está en campaña, es un presidente candidato. ¿Bien? Está en campaña desde noviembre del 2023, cuando en Washington, frente a un foro de inversionistas, tenedores de la deuda, banqueros, dijo que la sostenibilidad de su proyecto dependía de que sea reelecto en el 2025. Le afecta al país porque a los jóvenes de este país, a los cuales él dice defender, les restó 162 millones de dólares para las universidades, en las cuales esos jóvenes se les había prometido ampliar sus posibilidades de educación y de acceso a la educación superior, a la investigación, a la ciencia, a la tecnología. Les afecta a los productores, a los comerciantes, a los industriales del país, que en este momento están en una grave situación de incertidumbre, porque no sabemos si aparte de las sanciones diplomáticas que muy probablemente se van a producir, van a venir también sanciones económicas. Y le afecta, insisto, mucho más que al propio régimen o que a la revolución ciudadana, al país entero, porque ya basta de poner los intereses de los grupos que están gobernando nuestro país, de las élites que se esconden detrás de estos grupos para defender intereses particulares y poner debajo de la mesa o debajo de la alfombra los intereses reales de la ciudadanía, la necesidad de combatir la criminalidad con una estrategia realmente efectiva que no ha funcionado desde que se declaró el 111 para poner al país en un estado de excepción y que vemos que nunca logró su objetivo porque la violencia no se contuvo. No es que en el feriado de Semana Santa se incrementó la violencia en el país, ahí se produjo una serie de actos que realmente fueron muy impactantes. Es una de las semanas más críticas en medio de esta guerra contra la delincuencia, pero la delincuencia desde el mes de enero hasta la fecha no ha podido ser contenida. Han sido detenidos más de 10.000 o aproximadamente 10.000 delincuentes, de los cuales ni siquiera 600 son vinculados y procesados por el tema del terrorismo que señala el decreto 111. En fin, hay una serie de circunstancias en las cuales esta jugada es lamentable, es inaudita, le vuelve al país a la imagen de una banana republic en la que muy difícilmente le mirarán con seriedad los inversionistas de otros países, porque nuevamente les damos pruebas de que no somos capaces de mantener vigentes los mínimos acuerdos internos y externos para sostener una democracia civilizada y una relación internacional respetuosa. Gustavo, buenos días. Sí, Ramiro, buenos días. Y alguien decía ya, quizá esta decisión también le puede salir el tiro por la culata, es decir, una jugada haciendo estos cálculos de el apoyo a la consulta, del apoyo a
al gobernante, y más aún se vienen inmediatamente ya estos foros internacionales de la OEA, de la ONU, y quizá ni siquiera dé resultado para que obtenga el apoyo, si los resultados empiezan a verse inmediatamente de estas reuniones que se han llamado en forma prácticamente inmediata, ¿no? Para tomar acciones sobre estos hechos. Así es. Y vamos a ver, en realidad, cuánta es la gente que apoya ese discurso de la defensa de la soberanía y que se refleja en las votaciones alrededor del referéndum y la consulta popular. Porque no nos olvidemos que así como ha ocurrido con otros gobiernos, el gobierno del presidente Noboa maneja un nicho de redes sociales que permanentemente está actuando, tratando de posicionar temas que le convienen a la imagen del gobierno, pero que ayudan a distraer a la ciudadanía y a evadir la discusión sobre temas fundamentales como la falta de empleo, como la grave crisis migratoria que afecta al Ecuador, como la desatención del Frente Social. Y las dos últimas preguntas de la consulta popular estaban siendo ya debatidas en la esfera pública por conocedores de estos temas, por la propia ciudadanía, porque una de las preguntas toca las relaciones laborales tal como están establecidas al momento, y ante la falta de empleo, ante la falta de inversión, lo que hace el gobierno es ubicar esta pregunta para que habríamos pensado todos los ciudadanos que sea debatida respetuosamente, abiertamente, democráticamente, si es conveniente o no para reformar el estatuto laboral aquí en el país y más bien para precarizar el trabajo dada su incapacidad de generar empleo. Y la otra pregunta que tiene que ver con si aceptamos o no que el arbitraje de inversiones extranjeras aquí en el Ecuador se produzca en otros países. Eso es gravísimo, y todos los ecuatorianos sabíamos que las otras preguntas ni siquiera debían ser consultadas, podían haber sido resueltas en la asamblea sin llamarlas a consulta popular. Son distractores, son preguntas obvias que apuestan precisamente a generar ese nivel de cohesión que el gobierno empezó a perder. Ok, perfecto, con eso me quedo en atención al tiempo. Gustavo, te agradezco por haber atendido esta entrevista. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Ramiro. Gracias, Jorge. Gracias a Gustavo Ich, él es analista de temas políticos. Son ya las 7 de la mañana con 41 minutos en el Ecuador continental, una hora